bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias por esta hermosa familia. Gracias Señor porque tú nos has permitido contar y gozar de la visita, Señor, oh Dios, de este precioso matrimonio de siervos, Señor. Padre, ahora bendecimos al pastor Sebastián, Señor. Bendecimos su vida, Señor, dale luz, sabiduría, inteligencia. Oh Dios mío, aleluya, palabras para entregarnos lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos el aplauso al Señor. Dáselo a Él, porque Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza, Señor. ¿Cuánto te debemos? Dice la palabra que somos deudores, ¿sí? No del almacenero, sino de Dios, ¿eh? Y como somos deudores del Señor y no podemos pagar esa deuda tan grande que tenemos con Él, de la única manera que podemos de alguna manera decir, Señor, poder hacer un poco de lo tanto que vos hiciste por nosotros, es rindiendo nuestra vida y sirviéndole al Señor. Amén. Por eso, cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia que contar, que recordar de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te sacó y a dónde te trajo, ¿no? Cada uno tendríamos cantidad y lindos testimonios para poder contar en esta mañana. Pero lo lindo de todo esto es que cuando disponemos nuestro corazón, pese a los años que pasen, el Señor siempre tiene y nos da el privilegio de poder servirle a Él. Así que no desperdicie su tiempo y su vida. Póngase en las manos del Señor y el Señor va a comenzar seguramente a hacer algo bueno y nuevo en usted. Amén. Bueno, qué privilegio que tengo y quiero decirle que no tengo nada de presión. Nada de presión, pero sí una enorme responsabilidad, porque cuando nos paramos aquí a compartir la palabra de Dios, lo hacemos con esa reverencia y ese temor de poder decir lo que Dios quiere decir a su iglesia, a su pueblo. Y como dijo el pastor Omar, estamos acá en Mendoza, ya hemos venido varias veces a Mendoza, y cada vez que venimos verdaderamente disfrutamos esta ciudad, disfrutamos las montañas, disfrutamos poder descansar y nos vamos renovados, ¿no es cierto? Y con algunas cositas que llevamos para allá. No quiero decir qué cositas porque, pero algunas cosas llevamos para aquellos lados y algunos me piden, ¿no? Tráeme esto, tráeme lo otro, traemos. Y yo le digo, bueno, hagan transferencia y yo les llevo. Pero verdaderamente es un honor y una honra poder estar en esta mañana con ustedes, como bien dijo mi esposa Nati. Soy Seba Antonio, el apellido, y estamos sirviendo al Señor hace 17 años largos, 17 años. Estuvimos en Pedro Luro. No sé si escucharon alguna vez hablar de Pedro Luro. Sí, bueno, Pedro Luro es la capital de la cebolla. Quien está aquí de pastor también estuvo de pastor en Pedro Luro. Así que hace muchísimos largos años atrás. Y nosotros estuvimos en una temporada del 2008 hasta el 2015, y en el 2015 el Señor nos llevó nuevamente a nuestra ciudad, en Trenquelauquen. Yo soy nativo de Trenquelauquen. En aquel lugar estamos pastoreando una iglesia que se llama Casa de Paz. Le dejo el nombre para que usted pueda orar por la iglesia. Amén. Y también orar por nosotros. Y allá los hermanos estaban teniendo culto también, ¿sí? Así que estamos todos en el mismo sentir, y somos una gran familia, donde podemos, ¿no es cierto?, poder juntos adorar al Señor y poder recibir en esta mañana lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras usted está ahí, por favor, abra su Biblia, si es tan amable, en el libro de Génesis, capítulo 11. Voy a tratar de ser breve, pero también bien específico
a lo que el Señor quiere decirte en esta mañana y quiere decirnos a través de la Escritura y de este pensamiento. Dice Génesis 27, capítulo 11, versículo 27. Si usted lo tiene, me dice amén. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. ¿Cuántos años vivieron allí? Aram, 205 años y murió Taré en Aram. Bueno, en esta mañana quiero compartir un pensamiento. Diga conmigo: fe para comenzar, obediencia para continuar y paciencia para alcanzar. Fe para iniciar, obediencia para continuar y paciencia para alcanzar. Usted sabe que hay una estadística que el 90% de las personas rompe la dieta no cuando comienzan. Vieron que mañana decimos todos, mañana comienzo la dieta. El lunes es el Día Internacional de la Salud, parece, porque todos comenzamos y pensamos que es el día donde vamos a comenzar a cuidarnos. Pero las personas no rompen la dieta cuando comienzan, ni aún cuando están a punto de terminarla, sino a mitad de camino. Los estudiantes que comienzan a estudiar en la universidad, en la secundaria, no comienzan, ¿no es cierto?, no terminan o no abandonan al inicio de algo que están comenzando o al final de una carrera, sino que la mayor lucha es a mitad de camino. Y nosotros nos ponemos a pensar, un alpinista acá, creo que en Mendoza seguramente hay muchos de esos, ¿no es cierto?, que caminan las montañas. Yo el otro día ayer fuimos al Manzano Histórico, ¿sí? ¿Cómo me costó subir esas escaleras que hay en el monumento? No sé si lo conoce. Yo a mitad de camino dije, tuve que tomar, ¿no es cierto?, aire y volver, porque no estoy acostumbrado a subir. Claro, todo lo que es para arriba cuesta. Bueno, pero un alpinista está comprobado que no va a renunciar al principio, ni tampoco ya cuando está llegando al pináculo de la montaña, sino a mitad de camino. Claro que esto no es, ¿no es cierto?, una ley bien rigurosa, sino que puede haber excepciones. Estoy hablando que en un 90% las personas tienen la iniciativa de comenzar algo, tienen fe de comenzar algo, pero a mitad de camino es ahí cuando viene la crisis, es ahí cuando viene, ¿no es cierto?, el zarandeo, y es ahí donde tenemos que nosotros tomar fuerzas, poder obedecer lo que Dios nos dijo para poder continuar. Por eso tenemos fe para ser emprendedores. ¿Cuántos son emprendedores acá? A ver, ¿cuántos tienen emprendimientos? ¿Sí? Y somos emprendedores y tenemos fe. Yo voy a emprender esto porque esto va a dar resultado. Pero a mitad de camino es cuando ahí
viene la crisis y donde tenemos que tomar la decisión de permanecer y determinarnos a seguir con el emprendimiento. Por eso, fe para iniciar, todos tenemos, pero muchas veces nos va a faltar obediencia para continuar. Por eso esta palabra viene bien propicia para este tiempo que estamos a mitad de año, ya estamos pasando mitad de año. Usted se da cuenta que ya estamos en el mes de agosto. En el mes de agosto ya y nos quedan unos pocos meses para poder terminar el año. Pero ¿cuántos dijeron a principio de año, este año es mío? A principio de año dijeron, este año me pongo las pilas con el Señor. El principio de año, este año voy a empezar a servir a Dios con todas mis fuerzas. Este año voy a comenzar a ayunar, a orar, a leer la palabra. Este año me pongo la 10 y salgo a correr, salgo a caminar, comienzo a cuidarme, comienzo a emprender esto. Todos, en alguna manera, cuando comienza a principio de año, es como que hay algo que se resetea dentro de nuestra mente y decimos, este es nuestro año. Pero cuando comenzamos algo, es fácil comenzarlo. Lo importante es poder terminarlo. Al principio del año le decía a los hermanos de Casa de Paz, no te voy a hablar de cómo comenzar el año, te voy a hablar de cómo querés terminarlo. El Señor Jesús se refirió en una parábola diciendo, ¿qué hombre que primero o que quiere construir una torre primero no se sienta y calcula cómo lo va a terminar, no cómo lo va a empezar? Entonces le decía a los hermanos, ¿cómo vas a terminar en las finanzas? ¿Cómo vas a terminar en tu salud? ¿Cómo vas a terminar en la relación con tus hijos? ¿Cómo vas a terminar en la relación con la iglesia, en la relación y comunión con el Señor? Lo importante no es comenzar, porque todos comenzamos. Lo importante es cómo yo voy a terminar en el mes de diciembre diciendo, voy a terminar sin deudas, voy a terminar con una buena relación con mis hijos, con mi pareja, con mis esposo, esposa, con mi familia, con la iglesia, con mis pastores y más que todo con el Señor. Voy a terminar un año en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso, claro, al Señor. Por eso es importante que a mitad de este año podamos recibir este mensaje, porque fe hemos tenido para comenzar, pero este es el tiempo donde vamos a necesitar la obediencia de parte nuestra para poder continuar. Es importante la fe para comenzar, pero también es importante la obediencia para continuar. Vas a tener fe o vas a necesitar la fe cuando vengan las malas noticias. Vas a necesitar la fe para enfrentar las circunstancias adversas, pero también vas a necesitar la obediencia cuando no entiendas por qué estás viviendo ciertas circunstancias en tu vida para poder seguir. Porque hay momentos donde la fe nos ayuda a enfrentar situaciones en nuestra vida, pero la obediencia, aunque no entendamos lo que estamos atravesando, nos ayuda a seguir caminando en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si volvemos al Génesis, allí nos damos cuenta que hubo un hombre que salió de Ur, de los caldeos, para llegar ¿a dónde? A tierra de Canaán. Dice la Biblia que Taré salió con toda su familia. Taré era padre de Abraham, de Harán. Y dice la Biblia que él recogió a todos los que estaban allí con él y salió de Ur de los caldeos para llegar a su destino. Canaán era el propósito que tenía para llegar a ese lugar. Pero lamentablemente Taré es un ejemplo de que no llegó al propósito que Dios tenía y no llegó al destino que él se había trazado. Dice la Biblia que él se quedó en Harán y vivió allí en Harán 250 años y murió en ese lugar. ¿A dónde iba Taré? De Ur a Canaán, pero se quedó en Harán. Y Taré es un hombre que nos habla de que tuvo fe para comenzar, tuvo fe para iniciar, tuvo fe para salir de su lugar,
para ir a la tierra de Canaán, pero a mitad de camino tal vez le faltó la obediencia para continuar. No se quedó en Ur, pero tampoco llegó a Canaán. Se quedó en Harán a vivir. Se quedó en Harán a morir. No continuó, no avanzó. Y Canaán representa para nosotros la tierra prometida. Canaán representa para nosotros el propósito que Dios tiene en este lugar para con nuestra vida. Canaán representa donde Dios quiere llevarnos en nuestra vida personal. Y he visto a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, y seguramente usted también, a lo largo del tiempo, desde que inició esta iglesia, personas con llamado, personas con propósito, con promesa, pero se acomodaron con la situación o se cansaron y se quedaron a mitad de camino. Y usted puede traer a memoria, yo me acuerdo de tal persona que pintaba lindo, que comenzó bien, que comenzó con toda la fuerza, que comenzó con todas las ganas, pero a mitad de camino se quedó en Harán. Y tal vez le faltó obediencia para continuar. Por eso en esta mañana, mi querido hermano, vengo a recordarte de parte del Señor a que no tires la toalla en esta mitad de año, a que no bajes los brazos, aunque tal vez no entiendas lo que estás pasando, las circunstancias que estás atravesando, que puedas decir en esta mañana, tuve fe para comenzar el año, ahora a mitad de este año voy a tener obediencia para seguir caminando en el camino del Señor y poder terminar el año en victoria. Amén, dale el aplauso al Señor. Qué interesante, porque después del capítulo 11, ¿cuál viene? El capítulo 12. Y en el capítulo 12 encontramos otra historia dentro de la historia que acabamos de leer. Un hombre que salió de Ur, pero se quedó en Harán. Pero acá hay otro hombre que dice la palabra del Señor, allí si usted me acompaña, versículo 1, capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, o nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. El versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió ¿de dónde? De Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salieron y llegaron. Salieron y llegaron. ¿Sabe cuántos kilómetros había de Harán a la tierra de Canaán? Más o menos. Entre 1200 y 1500 kilómetros. Era bastante lejitos. Era como ir a Trenquelauquen y un poquito más, a Buenos Aires. Era lejos. Pero lo que me impacta a mí de esta historia, y que quiero compartirla con ustedes para que usted pueda comprender que aquellos que llegan al final del camino, que llegan al propósito de Dios, son aquellos que no se conforman con lo que han recibido, que no se conforman con lo que han visto, que no se conforman con lo que han logrado y con lo que han alcanzado. ¿Por qué Abraham decidió salir de la tierra de Harán? Porque él no se conformó, porque esa tierra él sabía que era de paso. Dios le dijo a Abraham, tenés que salir de esta tierra, salir de este lugar a la tierra que yo te voy a mostrar. El problema de Taré es que se conformó con lo que había conseguido. El problema de Taré es que se acomodó con lo que había conseguido. El problema de Taré es que llegó a Harán, pero no llegó a Canaán. Harán era bueno,
pero no era el propósito. Harán era bueno, pero no era el propósito. A veces lo bueno que nosotros logramos se transforma en el enemigo de lo mejor. Y decimos, esto que alcancé en mi vida, esto que logré espiritualmente, esto que logré es bueno, pero Dios siempre tiene algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y lo mejor siempre lo tiene Dios para nosotros. Por eso no te conformes, querida iglesia, con lo que has alcanzado hasta aquí. No te conformes con lo que has logrado hasta este momento y hasta este lugar. Porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Nunca hagas un lugar de paso tu residencia permanente. No hagas de tu circunstancia un lugar de residencia, de tu desierto un lugar de residencia, porque muchas veces nuestra realidad actual, la que estamos viviendo, no es nuestro destino final. Y usted dice, pastor, pero lo que yo estoy viviendo acá, ahora en este tiempo, es una circunstancia difícil. Lo que nos está queriendo decir el Señor en este tiempo y en este momento, lo que estás viviendo, sea bueno o sea malo, no es tu lugar de residencia, es un lugar de paso. Harán era el lugar de paso, pero así Taré hizo un lugar de residencia. Y Abraham vino con otra mentalidad, porque Dios le habló y tenés que salir de acá, porque acá es donde te vas a estancar. Tal vez lograste, usted prestó atención cuando leíamos que decía que Harán había logrado tantas cosas. Versículo 5 dice, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes. O sea que Abraham era un hombre adinerado, había logrado todo lo que tenía que lograr. Había alcanzado todo lo que tenía que alcanzar, había ganado. Y dice, y las personas que había adquirido en Harán. Pero Abraham no se conformó. Y a veces nosotros llegamos a un cierto nivel espiritual, material, en lo que fuere que nosotros hayamos logrado y alcanzado. Pero la palabra de esta mañana es para la iglesia del Señor. No te conformes con lo que has alcanzado. Porque Dios siempre tiene algo mejor. Por eso Harán tal vez representa nuestro lugar de comodidad, de confort. Hasta acá llegué, acá estoy. Pero Dios tiene más. Dios no tiene, hermanos, una media bendición para darte. Dios tiene una bendición completa en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Por eso Génesis capítulo 1, versículo 4 y 5 nos muestra la diferencia entre Abraham con Taré. Dice la Biblia que ellos salieron y llegaron. No se conformó con Harán. Esto no significa que necesariamente el camino fue fácil. Esto no significa que necesariamente el camino fue allanado. Le dije hace un momentito que desde Harán hasta Canaán, 1200 kilómetros. ¿Sabe todos los obstáculos, todas las cosas que habrán surgido en ese caminar? ¿Cuántos días caminando para poder llegar a ese propósito? Fue un hombre, hermanos, Abraham, que a pesar de lo que venía por delante, se atrevió a dejar la comodidad. La Biblia dice que tenía muchos bienes, muchos siervos, pero nada de eso lo ató para llegar al propósito de Dios. Podría haber puesto esa excusa, Señor, pero acá estoy bien, estoy cómodo, estoy tranquilo, he logrado esto. Pero al escuchar la palabra del Señor, ¿qué tuvo Abraham? Obediencia para continuar. Obediencia para seguir en el camino que Dios ya había trazado para él. Abraham pudiera haber puesto la excusa de su edad. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó que salga de Harán? 75 años. ¿Cuántos tienen más de 75? A ver. ¿O cuántos tienen 75? Levante su mano. Allá hay uno. ¿Nadie más? Bueno, poquito. ¿Cuántos tienen menos de 75? Levante la mano, a ver. Mire, todos. La mayoría. Abraham podría haber puesto la excusa
que era un hombre ya mayor. Y esto nos enseña, mi querido hermano, que para servir al Señor nunca se es demasiado tarde ni demasiado temprano. Que para obedecer al Señor nunca se es demasiado tarde y demasiado temprano para comenzar a caminar en el propósito de Dios. No, pero a mí ya se me pasó la edad, tengo más de 40, ya no tengo las fuerzas que tenía antes, ya no tengo tal vez el vigor que tenía antes. Hermanos, no hay excusas. Mire, en la vida usted puede tener excusa o resultado. Nunca va a tener las dos al mismo tiempo. Si usted pone excusa, siempre se va a quedar estancado. Pero si usted quiere resultados, usted va a tener que obedecerle al Señor y decirle: Señor, heme aquí, dispuesto yo estoy a llegar al propósito. Por eso, ¿qué es lo que estamos poniendo en este tiempo al Señor? Dice la Biblia que salieron, obedecieron y llegaron. Obediencia, hay resultados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Obediencia, hay resultados, porque las personas que ponen excusas son las que nunca van a llegar al final del camino, pero las personas que tienen fe y que tienen obediencia, a pesar de la oposición, siempre van a lograr lo que Dios ha destinado para sus vidas. Y la obediencia tiene que salir de nuestro corazón. Muchos de nosotros somos obedientes por miedo. ¿Vieron que hay personas que obedecen a Dios por miedo? No, yo soy obediente a Dios porque tengo miedo, terror de perder la salvación. Hermanos, nosotros no tenemos que obedecer por miedo. Nosotros tenemos que obedecer por amor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire lo que dice Génesis capítulo 15. Qué interesante esto, ¿no? Mire, versículos 5 y 6. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dios se le aparece a Abraham en el desierto, a mitad de camino. ¿Cuánto necesitan en este tiempo que en esta mitad de año Dios se le haga notar? ¿Cuánto lo necesitan? Levanten su mano. Llega, pastor, yo necesito que en esta temporada, mitad de año, Dios me dé una señal, aunque sé que está conmigo, pero que Él se me aparezca de alguna manera. Y así fue. Dios se le apareció a Abraham a mitad de camino. Abraham estaba sumergido en una tienda. Y dice, y lo llevó afuera. Si usted lee el versículo 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Abraham puso su mirada, hermano, en la tierra prometida. La obediencia hace que nosotros pongamos nuestra mirada en la tierra y en la meta, en lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros queremos llegar a Canaán, no podemos seguir mirando hacia atrás. Si nosotros queremos llegar al propósito, si la iglesia quiere llegar al destino, hermano, no podemos seguir mirando lo que pasó en tiempo atrás. Harán muchas veces se transforma en nuestro pasado y nuestro pasado no nos deja ir ni vivir el presente ni ir hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso la mirada siempre tiene que estar en lo que Dios quiere que miremos. La Biblia dice que Dios lo sacó de la carpa y lo llevó afuera, hizo un ejercicio con Abraham. Porque a veces nosotros hablamos de la fe, pero a veces Dios tiene que hacer ejercicios con nosotros. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: salí fuera de la carpa, porque dentro de la carpa no hay visión, dentro de la carpa no hay futuro, dentro de la carpa estás condicionado.
Entonces Dios le dice, salí fuera de la carpa y mirá. Y a veces Dios, hay tiempos y temporadas donde nos tiene que sacar de ese lugar donde no estamos viendo nada, donde no estamos experimentando nada y que estamos a mitad de camino y necesitamos que Dios haga algo con nosotros. Y esta palabra tal vez signifique para nuestra vida, diciéndote el Señor, mirá las promesas que yo he hecho para tu vida, mirá las promesas que yo tengo para tu familia, mirá las promesas que yo tengo para la iglesia. Tenés que comenzar a mirar más las promesas que las circunstancias que estás viviendo. Y Dios hace ese ejercicio con Abraham y lo saca y le dice, mirá las estrellas, Abraham, porque lo que te dije en el capítulo 12 es lo que quiero hacer con vos. Vas a ser padre de multitudes, vas a ser padre de mucha gente, vas a ser una tierra de bendición para otros. Y Dios tuvo que sacarlo afuera, así va a ser tu descendencia. Y a veces estamos tan ensimismados, tan rodeados de problemas dentro de la carpa, que Dios nos dice en esta mañana, salí fuera de ese lugar, salí de tu circunstancia y comenzá a mirar las promesas que he dicho para tu vida. ¿Lo cree en esta mañana? Porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Tenemos nosotros que de alguna manera creerle al Señor. Abraham comienza a ver más allá de su presente, de su circunstancia actual. Y hay momentos en nuestra vida que tenemos que salir de la carpa para comenzar a ver las promesas de Dios. Hermanos, usted puede tener los pies en el desierto, pero los ojos tienen que estar siempre en la tierra prometida. Es hora de salir del lugar donde no hay fe, donde no hay visión, donde no hay sueño. Salí de la carpa para ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Aram, para muchos de los que estamos aquí y quien les habla también se incluye, muchas veces Aram es un lugar de proceso. No solamente un lugar de comodidad, sino también un lugar de procesos. ¿Usted sabe cómo se llamaba el hijo de Taré, el primero que tuvo? Aram. ¿Sabe qué pasó con Aram? Se murió. Y no hay nada más doloroso para un padre ver morir a sus hijos. Y dice la Biblia que el primero de sus hijos, Aram, murió. ¡Oh casualidad! Que donde se quedó a vivir y también murió Taré, se llamó Aram. ¿Será que Taré le puso a esa tierra donde se quedó a vivir 250 años y murió en ese lugar porque es ahí donde su hijo murió? Y hay momentos en nuestra vida que son dolorosos. Hay momentos en nuestra vida que nos toca pasar, que no queremos vivirlos, que no queremos atravesarlos, que no queremos pasarlos. Y que la ley de la vida muchas veces hacen que vivamos esos momentos difíciles, que atravesaron nuestro corazón, que atravesaron nuestros sentimientos, que trajeron dolor, heridas, que trajeron circunstancias, esas circunstancias trajeron a nuestra vida desgarros por dentro, traiciones de personas, tal vez cosas que hemos vivido con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, cosas que no esperábamos vivir y de repente las atravesamos y las vivimos, pero dice la Biblia que tal vez Taré se quedó a vivir ahí por ese dolor que vivió con su hijo y no pudo salir nunca más de ahí. Y en esta mañana yo quiero decirte que si viviste una experiencia tal vez difícil en tu vida, donde tu corazón fue tal vez atravesado por algún dolor, hay personas dentro de nuestras iglesias que vivieron cosas en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y aún en la adultez, donde sienten que no pueden salir y que todavía están viviendo en ese lugar. Recuerdan eso que pasaron y parecieran que todavía están viviendo en Aram y pareciera que no pueden despegar
de esa experiencia y de esa situación. Pero hoy vengo a decirte en el nombre del Señor, aquel que me sacó a mí también de ese dolor, también está aquí en esta mañana para poder sacarte de esa experiencia traumática que tal vez no te ha dejado vivir, no te ha dejado salir, no te ha dejado avanzar, no te ha dejado ir hacia el propósito de Dios. Porque hay muchas experiencias que hemos vivido que nos quieren detener. Hay muchas experiencias que hemos atravesado que nos quieren parar y no llegar a la tierra de Canaán, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu Aram? ¿Cuál es la experiencia que te marcó? ¿Cuál es la experiencia que te dolió tanto que todavía la recordás y pareciera como si fuera hoy? Y que no te deja proyectar hacia lo que Dios tiene. Por eso el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es tiempo de dejar de hacer memoria de aquellas cosas que han marcado tu vida y que te han estancado. No, pero yo me acuerdo de las glorias de antes, yo me acuerdo de los tiempos de antes. Yo me acuerdo de aquello que vivía, hermano. Lo que Dios tiene para adelante siempre es mejor. Lo que pasó fue bueno, pero lo que viene siempre es mejor. Dale el aplauso al Señor. Dale el aplauso a Jesús. Y para terminar, si usted me permite ir al libro de Hebreos. Capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. ¿Lo tiene? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y mire lo que dice del versículo clave. Y habiendo esperado alcanzó la promesa. El autor de los Hebreos hablando de Abraham, diciendo que Abraham fue un hombre que tuvo fe para comenzar. Y a lo largo de este mensaje hemos visto que tuvo obediencia para continuar, pero al final de este capítulo 6 diciendo, Abraham tuvo también paciencia para alcanzar las promesas. Entonces tengo que tener fe, ¿cuántos dicen amén? Para iniciar, tengo que tener obediencia para continuar. Pero también tengo que tener paciencia para alcanzar, porque si usted lee Génesis capítulo 21, versículo 5, Dios llamó a Abraham y le dijo la palabra a los 75 años de edad. Perdón, capítulo 12, versículo allí entre el 3 y el 5, pero en el Génesis 21, 5, dice la palabra que Abraham tuvo a su hijo recién a los 100 años. ¿Cuántos años pasaron? Desde los 75 a los 100. 25 años. ¿Cuántos años esperó Abraham la promesa de Dios? 25. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar que Dios cumpla sus promesas en vos? Si hoy estamos viviendo en la inmediatez de las cosas. Hoy estamos viviendo en el rapi ya. Hoy estamos viviendo cristianismo microondas,
donde pensamos que las cosas se tienen que cumplir ya, donde pensamos que las cosas tienen que suceder ahora, donde pensamos que de repente Dios tiene que estar atento urgentemente a lo que necesito. Pero la realidad es que Dios le dijo algo y pasaron 25 años hasta que se cumplió lo que Dios le dijo. ¿Qué tuvo que tener Abraham? Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Sabe que mi abuela partió con el Señor el año pasado y ella era una mujer de oración, una mujer sencilla, una mujer que era anónima en todo sentido en la iglesia, pasaba desapercibida, pero era una mujer que trascendía en los cielos, porque oraba, ayunaba, servía. Y recuerdo que cuando ella comenzó siempre me contaba y decía, en la mesa no se podía hablar del evangelio porque ella se convirtió y cuando quiso compartir a sus hermanos, el hermano que estaba allí golpeó la mesa y dijo, acá no se habla más de Jesús. Ella lo único que hizo fue empezar a orar. Tenía 11 hermanos. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Y uno a uno comenzaron a caer en el camino del Señor. Ya no hay ninguno más de su generación. Ella fue la última que se murió, pero todos sus hermanos, hasta el último hace 5 años atrás, 6 que murió, anteriormente a que él muriera, ese que golpeó la mesa terminó reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. ¿Sabe cuántos años pasaron por esto? 30 años hasta que el último se convirtió. Hasta que el último llegó a los pies del Señor. Por eso vos decís, pastor, mire, mi familia, mis hijos están embarrados allí en el consumismo, en el pecado, están atados por el enemigo. Hay algo que nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia y declarar y proclamar la palabra del Señor y creerle que si el Señor dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, es una promesa que tiene que estar latente en nuestro corazón, creyendo que aunque ahora no están, el Señor les va a dar la oportunidad para que conozcan y se vayan con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por eso muchas veces las promesas de Dios no son automáticas, ni son instantáneas. Muchas veces toman tiempo y durante ese tiempo necesitamos poner en práctica la fe, la obediencia y la paciencia. Muchos no ven los resultados porque se rinden por no tener paciencia. Tienen la fe, tienen la obediencia, pero le falta la paciencia para decir, Señor, lo que has prometido, así como lo prometiste a Abraham, también yo lo creo y lo tomo para mi vida. Lo importante es que usted pueda en su vida tener una promesa para usted. Y decir, Señor, esta promesa yo me aferro, de esta promesa yo me tomo. No es suficiente tener fe, hay que tener paciencia. No es suficiente tener fe para comenzar, hay que tener paciencia para alcanzar. No es suficiente tener fe para sembrar la semilla, hay que tener paciencia para esperar el fruto de esa semilla que ha sido sembrada. Sí, acá podemos hablar, ¿no? Me acuerdo en Pedro Luro, sembré cebolla. La semilla era una semilla chiquita, sí, digo yo, de acá va a salir la cebolla. Tuve que esperar 6 meses hasta que la cebolla se materializó, por decirlo así. Pero tuve que trabajar, tuve que regar, tuve que escarpir, tuve que orar, tuve que hacer un montón de cosas y tuve que, sobre todo, tener paciencia. Y yo decía, ¿cuándo vas a crecer, cebollita, que necesito platita? Pero hasta que la cebolla no dio su fruto, tuve que aprender a tener paciencia. Y lo extraordinario de este pasaje que acabamos de leer, dice que la palabra del Señor, allí en el versículo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Usted se da cuenta de la magnitud de este versículo? ¿Cuántos de nosotros vieron que la Biblia dice que no hay que jurar? Pero cuando nosotros jurábamos antes, ¿qué decíamos? Te juro por mi vieja.
¿Cuántos decíamos así? ¿Por qué decíamos te juro por mi vieja? Porque era lo más grande que teníamos. ¿Y qué queríamos decir cuando decimos te juro por mi vieja? Te estoy diciendo la verdad. Te estoy aseverando lo que quiero decir. Y la Biblia dice acá que no pudiendo jurar por otro, o sea, Dios miró a ver si había alguien más grande que él y no lo había. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Jurar por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es hombre para mentir y que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios promete lo cumple. Todo lo que Dios dice lo hace. Todo lo que Dios ha destinado antes de la fundación del mundo para nosotros, Él lo va a hacer. Dios no pudo jurar por otro mayor, tuvo que jurar por sí mismo. Él dijo, yo voy a dar veracidad de lo que digo, que si no cumplo tengo que dejar el trono, en otras palabras. Pero Dios prometió. Y pasados los 25 años, Abraham pudo tener a su hijo. Claro que hubo un montón de cosas, usted conoce la historia, pero aunque nosotros cometamos errores, Dios nunca, pero nunca va a dejar que las promesas caduquen sobre nosotros. Usted sabe que Abraham cometió muchos errores hasta que se cumplió la promesa, pero eso no dio pie para que Dios no cumpla su promesa. Y a veces nosotros pensamos, ya terminando, claro, que todos los errores que he cometido, las fallas que he hecho, anulan las promesas de Dios. No, no. Las promesas de Dios siguen vigentes. Para vos, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Para la iglesia, Centro Cristiano de Cuyo, las promesas de Dios siguen presentes. Siguen igual. No importa los errores que se hayan cometido en el pasado. Las promesas de Dios siguen presentes para aquellos que tienen paciencia para esperar. Amén. Pónganse de pie si es tan amable.